para dar una pequeña guía a las personas y que tengan un conocimiento básico, ¿qué alimentos usted nos puede decir que pueden hacer más propensa a una persona a que tenga diabetes? Ujú. Bueno, específicamente los famosísimos carbohidratos. Y me inclino mucho en esta palabra famosos carbohidratos porque por ahí hay algunas propuestas de quita carbohidratos y no podemos vivir sin ellos. Solo sí hay niveles. Entonces, es importante que las personas que viven con diabetes tengan presente que carbohidrato es fruta, carbohidrato cereal, carbohidrato son leguminosas, carbohidratos son cereales, carbohidratos son lácteos, carbohidratos son azúcares. Y de manera cotidiana hay que utilizar los alimentos que son los carbohidratos complejos, porque son los que se transforman en glucosa y son los que la insulina ayuda a que entren a la célula y tengamos energía. Por eso sí son necesarios. No son ni buenos ni malos, son necesarios para tener una calidad de vida. Y por ejemplo, doctora, si damos Sí. ejemplos de alimentos que tienen principalmente carbohidratos simples, alimentos que pueden ser un poco más favorables cuando ya está la diabetes, como lo menciona, carbohidratos complejos, ¿qué ejemplos se le pueden dar a las personas para que identifiquen bien probablemente qué alimentos procurar más o qué alimentos incluso evitar un poco? Ok, mira, mm, es importante también tomar en cuenta que existen otros macronutrientes que son importantes, proteína, grasas, y entonces si hablamos en una herramienta como tal sería el plato inteligente, que sí o sí tiene que tener verduras, porque las verduras regulan la glucosa y además que dan saciedad. Proteína y grasa, carbohidratos. Es la combinación de alimentos que hace que la glucosa se mantenga regulada. Ahora, ¿a qué carbohidratos nos vamos a inclinar por su consumo todos los días? Frutas. No hay, cuando vives con diabetes o prediabetes, no hay fruta prohibida, solo hay cantidad adecuada. Pues hay muchas veces que el nutriólogo me quitó, no sé, plátano, sandía, mango, ¿sí? Y yo pienso, oh, Dios se equivocó. No, no se equivocó. Hizo a los nutriólogos para que les dijéramos el tamaño de las porciones. Entonces, con prediabetes y diabetes no hay fruta prohibida, solo cantidad adecuada. Cuando ya hay problemas renales, entonces sí hay que reducir el consumo o eliminar el consumo de algunas frutas, pero no por la fruta, sino por el daño renal, porque los riñones ya no metabolizan de manera adecuada. ¿Cuáles cereales? Los niños se ponen muy felices porque dicen, ah, cereales de caja. Bueno, esos no, hay niveles. Cereales como arroz, pasta, papa, elote, camote, tortillas tostadas, quinoa, avena, salvado, amaranto, bolillo, pan de caja, palomitas de maíz, pero así como las hacían las abuelitas, ¿no? Yo siempre pienso que en los hogares saludables no hay microondas. Y esto es muy importante, o sea, hay niveles, porque luego, ay, tortillas de harina. O sea, tortilla de harina es carbohidrato, tortilla de maíz es carbohidrato. Elige el mejor, maíz. Claro. Amaranto natural o con miel, elige el mejor. O sea, hay que tener un objetivo muy claro que es mantener regulada la glucosa. Entonces vas a elegir las tostadas deshidratadas, etcétera, ¿no? Esos son los cereales. Lácteos como leche, yogur, que sean naturales, porque cuando ya tienen sabor, ya son azúcares. Y también el jocoque entra en los grupos de los lácteos. Las leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzos, alubias, soya, habas, que hoy día se conoce que son alimentos funcionales y que también se satanizan mucho, ¿no? Porque es que se convierten en azúcar y a veces pensamos que en el azúcar que está en la alacena hay nada que ver con eso. Y algo muy interesante son los azúcares simples. Siempre yo les digo, no te pelees con el azúcar porque te puede salvar la vida. Si tú tienes una hipoglucemia, o sea, y tú comes una manzana, va a tardar por la fibra en elevar tus niveles de glucosa. Por lo tanto, ¿qué necesitas? Glucosa de rápida absorción, azúcares, ¿sí? Azúcares, refresco, jugos, no sé, dulces. Va a depender también la situación de la persona, porque si está inconsciente, pues no le vas a dar un dulce, pero sí puedes ponerle miel
en sus encías, por ejemplo. Y algo muy importante, el cómo trabajar una hipoglucemia y también de manera adecuada para no irnos a una hiperglucemia. ¿Por qué? La gente no se checa muchas veces, dice, ay, me siento mal, se me bajó la presión, se me bajó el azúcar. ¿Y cuánto? ¿Cuánto se me bajó el azúcar? La educación en diabetes es checarte para entonces actuar en consecuencia. Entonces, a veces es medio litro de refresco y ya te fuiste a una hiperglucemia. Entonces, cuando hay una hipoglucemia que es por 70 miligramos por decilitro, por debajo de 70 mililitros por decilitro es una hipoglucemia franca y hay que utilizar una regla que se llama 15-15. Ok, Tin, podría, tin. podría platicar en qué consiste esta regla. Sí, es muy interesante que las personas que viven con diabetes y tengan esta educación en diabetes siempre lleven consigo su glucómetro, sus lancetas, para que el cuerpo avisa, me siento nerviosa, me siento temblorosa, tengo hambre, estoy enojada y a veces no es la otra persona, ni por la razón que crees, es que tienes la glucosa baja. O ah, coloquialmente decimos, se me bajó el azúcar, el nombre correcto es hipoglucemia. Entonces, ¿en qué consiste esta regla 15-15? Me checo y entonces mi glucosa está por debajo de 70. Vamos a pensar en 50. Hay una hipoglucemia franca. ¿Qué hacer? Comer 15 gramos de carbohidrato simple. Por ejemplo, media taza de jugo de refresco, no medio litro. Y te esperas 15 minutos. Vas a sentir que la Virgen te habla. Es súper mal, mucho calor. Pero entonces a los 15 minutos te vuelves a checar. Y entonces te das cuenta que ya no está en 50, que ha subido a 55. Vuelves a aplicar la misma regla 15-15. 15 gramos de carbohidrato, ¿no? Si está obviamente el paciente consciente, puede comer sus 2 dulces, etcétera. Depende de lo que traiga. Por eso también es muy interesante cargar con qué resolver, ¿no? O sea, sí, tengo la glucosa baja, pero ¿y qué me como? Hay que llevar consigo, pues, alimentos de rápida absorción. Y entonces así sucesivamente vuelves a repetirlo hasta 4 veces. La glucosa, poco a poco, va a ir subiendo hasta que llegue a 70, que sería el parámetro mínimo. Y entonces es importante ir a la causa. ¿Cuál fue la causa de la hipoglucemia? ¿No? A lo mejor, como ya me estoy reordenando en mis hábitos, ya no necesito los hipoglucemiantes como el endocrinólogo me los recetó. A lo mejor hice ejercicio de más, ¿no? A lo mejor me inyecté insulina además. O sea, hay que ver cuál es la causa, porque la intención es estar dentro de los parámetros saludables. Esa es la regla 15-15, que haría muchísimo bien que las personas lo lleven a cabo, porque entonces evitarías ir a urgencias médicas, ¿no? Y tú lo puedes resolver desde tu casa, porque es un caos también. Me asusto, se me bajó el azúcar. Hazlo en tu casa.